Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al Sonamos Latinoamérica, al conversatorio Latinoamérica sin Fronteras. La sexta versión de este conversatorio que nos tiene muy contentos porque nos ha traído muy buenos frutos, porque nos ha generado muy buenos comentarios y por sobre todo porque ha generado un espacio que mucha gente estaba pidiendo, ¿no? Que no estaba presente, que es la reflexión, la conversación en torno a temas diferentes, en torno a temas específicos que nos reúnen y de alguna manera nos convocan. Quiero pedirles si están escuchando bien, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Como les contaba, este es el sexto conversatorio de 8, nos quedan 2, eh, que se denomina Latinoamérica sin frontera, y el de hoy es muy especial, porque logramos reunir a los personajes o a las personas, a los encargados de la formación en gestión cultural en Colombia. Eh, Aquí se escucha, hola Milton, se escucha bien, Erika. Entonces la idea es que podamos juntarnos virtualmente y reflexionar en torno a esta disciplina que es tan importante, sobre todo la legislación colombiana que la reconoce, la Ley General de Cultura reconoce al gestor como una figura principal o relevante en lo que es la actividad cultural o la vida cultural de Colombia. Entonces, ya hay varias personas conectadas, ya veo ahí. Voy a dejarlos con Pipe Londoño y con Sandra Velázquez, que van a ser los moderadores de este conversatorio y evidentemente, como siempre, vamos a leer sus preguntas. Avanzado ya el conversatorio, vamos a empezar a leer sus preguntas. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Felipe Londoño y Sandra Velázquez en el sexto conversatorio Latinoamérica sin Fronteras. Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación. Aquí, como tú lo decías, hay parte de los responsables de esta formación en gestión cultural en Colombia. Es un placer poder estar acá acompañándolos como moderador desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Les mando un cordial saludo a nombre de nuestra subdirectora, Paola, y del rector Juan Carlos Mejía. Vamos a iniciar. Yo les voy a presentar de una vez a mi compañera Sandra. Un saludo, Sandra. Sandra es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación, comunicadora de formación y gestora cultural por pasión, profesora del programa Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales, y con experiencia en el desarrollo de proyectos en diversidad cultural, producción de música independiente, emprendimiento cultural e innovación social. Bienvenida, Sandra. Gracias, Juan. Qué bueno que estamos aquí en este conversatorio para hablar sobre la formación en gestión cultural en Colombia. Un agradecimiento grande a Sonamos Latinoamérica y a la Escuela Superior Tecnológica de Artes, la de Orarango. Vamos a empezar. Yo también quiero que sepan quién nos acompaña, quién es Juan Felipe, Pipe Londoño. Es egresado de la Escuela Popular de Educación Musical de la Universidad de Antioquia y licenciado en Educación Artística de la Universidad de San Buenaventura. Es especialista en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas culturales de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente desarrolla en la misma universidad la maestría en gestión cultural. Es además el decano del programa de proyectos culturales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Es nuestro anfitrión esta noche. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿le parece si presentamos a nuestros compañeros? Voy a arrancar con Joana. Joana, bienvenida, Joana. A ver que aparezca por acá en pantalla. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, gracias. Bueno, Joana es profesional con experiencia en diseño, consultoría, asesoría, gerencia y evaluación, sistematización y gestión en procesos y proyectos de formación académica y cultural. Desde septiembre del 98 a la fecha ofrece sus servicios profesionales en los posgrados de las escuelas de ciencias humanas como directora de la especialización en gerencia y gestión cultural en la Universidad del Rosario.
actividad profesional que alterna desde el año 2001 con la gerencia de la corporación, Oficina de Sueños, ESAL, oficina que realiza asesorías, consultorías, búsqueda de financiamiento y fuentes de información, proyectos o programas en el campo de la educación y la cultura. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Sandra, continúas tú, porfa. Seguimos con nuestros invitados. Aquí tenemos a Catalina Ceballos. Vamos a esperar que Catalina ya casi va a aparecer en pantalla. Hola Catalina, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los colegas, a la Escuela Superior por invitarnos a esta conversación. Sandra, muchas gracias. Les voy a contar, Catalina es antropóloga con especialización en gestión de recursos internacionales, con 20 años de experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos asociados a la cultura, las artes, el patrimonio y los medios de comunicación. Actualmente es la directora de la Maestría en Gestión de la Cultura de la Universidad EAN. Juan Felipe, Sandra, muchas gracias a todos por la invitación, muy honrada, me encanta, estos encuentros para mí han sido muy importantes porque es que la virtualidad en efecto es un poco inhumana, pero la verdad de las cosas es que yo agradezco que hay más conversaciones, entonces agradezco mucho poder compartir esta noche con ustedes. Y nos acercamos, estamos de Manizales, Medellín, Bogotá, de otra forma. Sí, vamos a continuar pues con los invitados. Tenemos al maestro Winston Licona Calpe. Yo creo que esa presentación se quedó cortita, ¿cierto? El maestro es coordinador académico de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales, doctor en Economía de la Escuela Superior de Economía de Praga, en la República Checa, profesor de dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Colombia, imparte asignaturas en el pregrado y posgrado de gestión cultural en dicha universidad, como fundamentos de la economía, economía de la cultura, gestión de proyectos culturales, entre otros. Bienvenido, maestro Winston. Yo escucho que está por ahí culturalmente en una tertulia. Sí, están en la actividad de integración de la cuadra, porque como es gente de edad y vive encerrada, entonces les ponen unas musiquitas para que aplaudan y se sientan que están vivos. Una buena actividad, una ventana, pero ya va a acabar. Bienvenido. Continuamos. Gracias a la vida, cantada por Mercedes Sosa, ya está en la parte final. Bueno, gracias maestro por acompañarnos. Y qué agradable podernos ver y por lo menos si no estamos piel con piel, esta virtualidad nos permite intercambiar ideas y contribuir a que haya una actividad interesante de diálogo sobre temas tan claves como es el de la gestión cultural en este momento histórico del planeta y de Colombia en particular, por supuesto. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos acá. Terminamos, Sandra, con el invitado, un invitado muy especial. Ahora vamos a estar con el profesor Germán Benjumea, que nos acompaña de la Universidad de Antioquia. Ya Muchas casi gracias. vamos a verlo. Un saludo al profe Germán Benjumea, que es profesor, investigador y consultor en gestión cultural, en planeación y desarrollo cultural, políticas y legislación artística y cultural, economía de la cultura y también en arte local y regional. Está interesado en estudios y análisis de temas relacionados con ecosistemas culturales de la ciudad y el país, con ideologías en arte, arquitectura y urbanismo y también en la política y el impacto sociocultural. Así que bienvenido, ya completamos todos nuestros invitados esta noche. Esperamos que sea un diálogo que a todos nos dé luces, que también nos genere muchas preguntas y que nos genere mucha inquietud por la gestión y la formación en gestión cultural. Muchas gracias a ustedes, los anfitriones, Sonamos Latinoamérica, la Débora Arango, las universidades invitadas. Este ejercicio para los que están para la audiencia es un ejercicio de la red de instituciones de educación superior con programas de gestión cultural. Hacemos parte de esa red varias universidades. Muchas gracias por la invitación. Una excelente oportunidad.
Bueno, entonces tenemos bien. un foro para empezar a generar inquietudes. Vamos a contarles un poco, nosotros hemos planteado unas preguntas, pero también queremos que ustedes a través de la red nos formulen sus preguntas. Entonces vamos a hacer unas preguntas formuladas por Juan Felipe y yo y otras preguntas que formulan ustedes desde sus casas. Para que nos ubiquemos un poco en cuáles son esos programas que tenemos hoy, qué pasa con esas universidades públicas y privadas que nos acompañan, queremos preguntarle a cada uno de nuestros invitados cuáles son esas competencias del gestor cultural que fortalecen desde los programas que ustedes dirigen. ¿Cuál es ese énfasis? ¿Hacia dónde creen que van esos chicos y no tan chicos cuando son de posgrado que estudian gestión cultural? ¿Cuál es esa competencia en la que los forman? Bueno, por aquí empezamos con Catalina. Catalina, Germán, listo. Y perfecto. Ahí nos vamos adhiriendo. Muchas gracias. Catalina. Básicamente es importante que sepamos primero que la Universidad de ANF provee servicios de programa en pregrado y también está el posgrado. Y la idea es que el pregrado forma en unas disciplinas y en teoría académica y en un oficio que después continúa con la maestría con otras características muy distintas, pero es como un segundo nivel en todo caso. En ese segundo nivel puedo hablar de la maestría. Estamos haciendo un reenfoque total para que sea completamente cohesionado y coherente con el discurso que tenemos en la Universidad de ANF sobre sostenibilidad. Y en ese sentido lo que hemos construido es un concepto claro y una premisa sobre cultura sostenible asociado a todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible hechos en todo el plazo que tenemos para cumplir con los objetivos. Y en ese mismo sentido hemos diseñado 3 énfasis de la maestría. Uno de ellos, y que para mí es muy importante, es política pública. Política pública, entendiendo que la política pública, digamos, sin todas las normas, todas las leyes, todas las resoluciones, incluso sin un Ministerio de Cultura que juega como líder del sector, no podríamos hacer parte de un sector que es tan importante y que es tan definitivo para el desarrollo social. Por otro lado, uno de los elementos que tenemos en cuenta, y estaba ahorita pensando que me llama mucho la atención, por ejemplo, Gustavo, ¿cierto? Gustavo, Germán. Perdón. Germán, yo soy Germán. Es de la Facultad de Artes. ¿Cierto? Entonces, uno de los temas que siempre estamos tratando de pensar en la Universidad de ANF es cómo vincular no solamente las expresiones artísticas, sino también las prácticas culturales como unas herramientas de desarrollo social y de construcción del tejido social, y todo con una transversalidad permanente entre la innovación y la sostenibilidad para ser coherentes también con el discurso, como les decía al principio, de la Universidad de ANF, que ha liderado desde hace un tiempo para acá el tema de sostenibilidad, y ahora con Brigitte como rectora, pues con mayor razón. Entonces, básicamente ese es el objetivo, y lo que yo trato de hacer en la maestría es precisamente enfocar la discusión hacia la construcción del tejido social a partir de las expresiones artísticas, la gestión cultural, teniendo siempre como sombrilla conceptual los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, sigo yo. Cuéntenme. Bueno, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, es muy importante contarles que la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia no solo tiene la maestría en gestión cultural, de la cual yo soy el coordinador académico, sino que tenemos un área de gestión cultural donde en todos los pregrados tenemos una materia que es de carácter obligatorio que tiene que ver con la gestión cultural. A veces tiene diversos nombres: gestión y promoción cultural, base de gestión cultural y educativa, pero tenemos la gestión cultural en el pregrado como una materia.
Igualmente tenemos un pregrado que es el resultado, digamos, de esas condiciones y esas características propias del territorio. Por allá empezando el año 2000 comenzó, digamos, tenemos el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en unos estudios que hizo en las regiones. Antioquia tiene diferentes subregiones con características muy diversas y una de las propuestas fue atender estas poblaciones con un programa de gestión cultural. Implementamos un pregrado de gestión cultural que se ha desarrollado en 5 subregiones, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el área metropolitana, en el suroeste, en el oriente antioqueño, y tenemos también una proyección en otras regiones del departamento. Ese es un pregrado, y en el área metropolitana, por supuesto. Ese es un pregrado que viene funcionando desde el año 2006. La maestría comienza básicamente en el año 98. De hecho, ahorita saludé a mi profesor Winston Licona de esa primera cohorte. Fue nuestro primer posgrado en la Facultad de Artes. Fue también una especie de respuesta porque de alguna manera el artista, la persona que tiene formación artística, las personas de la producción simbólica, artística, creativa, estética, es ineludible el concepto de gestión. En ese orden de ideas tenemos esa especialización que surge y después comenzamos con el nivel de maestría para profundizar mucho ese calado en investigación y en transformación que es tan importante, esa transformación de sociedad y también ese sentido estético. Tenemos en este momento, estamos en la 4ª cohorte de la maestría. La Universidad de Antioquia es una universidad que trabaja por cohortes, no tenemos varios grupos simultáneos, sino que crecemos vegetativamente. Cada grupo, digamos, crece, se gradúa y comenzamos con la siguiente cohorte. Estamos entonces en la 4ª cohorte de la maestría. Sobre las características o competencias del programa, yo puedo decir que hay unas competencias generales muy interesantes y hay unas competencias que podríamos llamar específicas. De manera general, pues tenemos que hablar pues de la interdisciplinariedad, la necesidad de tener unos diálogos muy directos con otras disciplinas que históricamente y tradicionalmente en las artes no se tenían, pero la gestión cultural ha llevado a la obligatoriedad de hablar de pertinencia, interdisciplinariedad, de investigación, de promoción, elementos de administración y gerencia, una conciencia profunda del enfoque territorial en el orden local, nacional e internacional y básicamente un acceso a la tecnología. Y nuestra particularidad de ser Facultad de Artes, es decir, como Facultad de Artes es muy importante porque hay unas competencias muy específicas con saberes especializados relacionados con la producción artística. Estoy hablando de creación, curaduría, mediación, divulgación artística, todo lo que tiene que ver con manifestaciones estéticas, expresiones simbólicas. Y en ese orden de ideas, nuestros egresados pues no son solamente artistas que saben de administración o gestión cultural, son personas que comprenden de alguna manera el valor de lo cultural y de lo artístico en el desarrollo sostenible y en el desarrollo de una sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras características son muy interesantes, surgen como necesidades, surgen del contexto, responden a unas preguntas muy específicas. Está bien, hay unas diferencias muy claras entre el pregrado y el posgrado, porque el pregrado, por ejemplo, en regiones tiene unos diálogos muy interesantes con lo rural, con lo local. En cambio, la maestría tiene unas preguntas un poco muy cercanas al tema de políticas públicas, democracia cultural, todos estos procesos que tienen que ver con producción, curaduría, gestión artística y efectivamente un tema que es ineludible, no por la coyuntura histórica del presidente pues que habla de ley naranja, sino por la necesidad y por la condición comercial y económica de las artes y de la cultura pues en Occidente, el tema de economía de la cultura. Pues podría hablarles mucho rato, los invito a que visiten la página de nosotros en la facultad y conozcan más de nuestros programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Aquí estoy. Continuamos. Joana, bueno, cuéntanos cuál es ese perfil o esas competencias que del programa que tú coordinas buscan para que esos egresados hagan este trabajo en los territorios. Bien. En la Universidad del Rosario comenzamos en 1993 a pensar la formación de gerencia y gestión cultural de una manera intensiva y aplicada desde las ciencias humanas. Ya en 1995 cumplimos en un mes 25 años, se formalizó el proceso de pensar en la titulación formal de la gerencia y la gestión cultural. Se parte entonces de esos dos componentes, la gestión
y la gerencia, y se ha buscado generar capacidades y competencias para cada uno de ellos. Tenemos el programa de gerencia y gestión cultural a nivel presencial y tenemos también el programa de gerencia y gestión cultural 100% virtual. Las capacidades y competencias que planteamos, hay unas competencias blandas que hemos encontrado que son necesarias y de manera intencional se promueven durante el ejercicio de formación. Están también unas competencias en investigación que aún con el proceso de nivel de especialización las hemos considerado necesarias y llevamos 7 años en los que se ha fortalecido esa línea de competencias en investigación, dando 2 opciones cuando los estudiantes se enfrentan a la aplicación en proyectos integradores. Trabajamos proyectos integradores, es una metodología en la que las asignaturas, aunque tengan un desarrollo independiente, los trabajos evaluativos y formativos permiten y de manera intencional esperan que junten contenidos, teorías y herramientas que hayan visto en otras asignaturas para desarrollar un producto. Y el siguiente elemento que es particular es que todas las asignaturas tienen trabajo en equipos. Se espera que hagan asignación, corresponsabilidad, colaboración y trabajo cooperativo, incluso para el proyecto final de grado. Entonces, eso hace que tengan nuestros estudiantes en el proceso de formación y los egresados unas competencias en el trabajo y asignación de responsabilidades y corresponsabilidades y en una indagación que sea transversal. Hemos identificado 6 elementos que son comunes en todas las asignaturas: población, territorio, contexto, sostenibilidad, sustentabilidad y perdurabilidad. Y en cada asignatura se busca que esas se conjuguen. Los 2 programas nos plantearon grandes retos en el perfil, por lo que uno es 100% virtual y otro es presencial, que hayan unas capacidades singulares, pero las competencias, lo que hemos evaluado después de cerca de 8 cohortes compartidas, lo presencial y lo virtual, que hay unas competencias en las que podemos decir que se mantiene ese compromiso de Horizonte Colombia, dinámicas de trabajo colaborativo, con intención colectiva y con un compromiso que es de la sostenibilidad, la sustentabilidad de los proyectos y de las acciones que hagan los estudiantes egresados cultural. Los estudiantes de pregrado pueden tomar asignaturas bien como electivas o luego para optar por una mención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con... ¡Qué nervios! Estoy nerviosa. Bueno, Wilson, no sé si acaba de notar una cosa, y es que usted fue profesor del maestro Germán, ¿cierto? Germán fue profesor mío en la Universidad de Antioquia. ¿Se acaba de dar cuenta de ese legado que pesa sobre usted, maestro? Pues es que uno es a veces del paleozoico tardío o no, moderno, del desarrollo de la vida cultural en Colombia desde los años 90, después de que regresé de Praga con la Red Caldas, cuando se acababa de crear la famosa Red Caldas de retorno de investigadores a Colombia. Y Johanna también fue de mis primeras alumnas en la Universidad del Rosario. Yo llegué justo a revivir el programa en el 94-95, a raíz de que Piedad Casas de Ballesteros, que hay que darle un mérito público, caleña, fue una de las pioneras de la gestión cultural en Colombia, con Mario Suárez Melo siendo rector del Rosario. Yo llegué a trabajar allí 10 años, estuve también con el programa y después con la Facultad de Administración. Pero el tema es que también interesante recabar un poquito la historia, porque la gestión cultural en Colombia pues arrancó con Colcultura, por supuesto, y nació en la calle, primero que todo, nació en la calle con la practicidad.
Y el Rosario, hay que reconocer el mérito de haber hecho la primera especialización en el tema. Y esa fue Piedad Casas de Ballesteros, que también vale la pena retomar un pedacito, ya que me tocaron de que yo soy como aquí el veterano, pues, la existencia del CLACDEC, que desafortunadamente se acabó, el Centro Latinoamericano para Estudios del Desarrollo Cultural del Desarrollo Cultural de Latinoamérica y el Caribe, con sede en Venezuela, y desde allí nacieron los primeros programas de gestión cultural para América Latina, fue con el CLACDEC. Eso es un mérito, que lástima que tanto progresismo y desarrollismo y la línea chavista terminaron acabando el CLACDEC, que era un organismo de Naciones Unidas, creado para América Latina. Bueno, ese pedacito. En cuanto a nuestra Universidad Nacional de Colombia, pues después de ese tránsito por el Rosario y llegada a la Universidad Nacional de Colombia, ya existía el pregrado, por supuesto, que Sandra conoce más que yo, la profesora Sandra Velázquez, 18, casi 19 años tiene el pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa. Y tenemos la especialización en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas Culturales. Tenemos la maestría que tiene 2 niveles. Uno es de profundización, que busca la solución de problemas prácticos del sector cultural, y la de investigación, que es para el desarrollo de investigación dura y cruda que se quiera desarrollar en el tema de la gestión cultural. Y tenemos también pues la línea doctoral, en el doctorado de administración, la línea de gestión cultural, que le hemos incorporado, pues una primera tarea ha sido el pensamiento interdisciplinar como reflexión teórica dura del doctorado, con 3 componentes: de gestión, innovación y cultura. Entonces estamos en esos procesos ya integrales de todas las líneas de formación en la gestión cultural, creo que las abarcamos en este momento. Nuestros estudiantes, por supuesto, tienen en gestión cultural y comunicativa una doble tarea, porque no solo es su formación como gestores culturales que ven gestión cultural comunitaria, gestión cultural gubernamental, gestión cultural empresarial, a través de un laboratorio también de iniciativas y de emprendimientos que Sandra Velázquez, nuestra profesora, también lo ha estado dirigiendo y coordinando e impulsando de una manera interesante. Entonces, los chicos también tienen una experticia para avanzar en la creación de planes comunicativos, salen profesionales en gestión cultural y comunicativa. Y la especialización, pues se le ha dado esa orientación de planeación y políticas culturales, porque pensamos que son 2 elementos cruciales del proceso de la vida cultural y del desarrollo cultural colombiano. Y la maestría, como ya lo decía, pues tenemos esos otros 2 niveles de profundización e investigación. Quiero resaltar de que para la Universidad Nacional pues es esencial el pensamiento interdisciplinar. Todos los programas de la Nacional están orientados en esa lógica, y en eso hemos sido consecuentes con los procesos de formación en la gestión cultural, con antropólogos, sociólogos, filósofos, políticos y expertos del sector cultural, también recogiendo las experiencias como acumulados de conocimiento en estos temas. Señalaría finalmente que hemos creado también un centro de pensamiento interdisciplinar en cultura, territorio y gestión, en relación con la Facultad de Artes de Bogotá. Hemos hecho toda una serie de alianzas internacionales también para avanzar en la profundización de los estudios de la gestión cultural en Iberoamérica. Y también hemos creado, pues está la Cátedra UNESCO, que es muy reconocida a nivel local e internacional, porque fue una de las pioneras que contribuyó a la definición del paisaje cultural cafetero como patrimonio inmaterial de la humanidad, con nuestro profesor Fabio Rincón. Y entonces ese es un mérito que hay que resaltarlo, porque se ha logrado crear un posicionamiento también internacional en estos temas. Entonces, esas serían más o menos las anotaciones que tendría que hacer acerca de toda nuestra estructura de formación en gestión cultural. Muchas gracias, Winston. Bueno, Sandra, yo creo que el programa... Hemos visto ya varios programas de formación.
Pero nos falta uno, Juan Felipe, nos falta la escuela, que nos va a presentar también una perspectiva desde otro nivel de formación y con esas apuestas jóvenes que dan una mirada reciente a la gestión cultural. Así que Juan Felipe pasa de ser moderador a ser invitado a contarnos cuál es el énfasis. Bueno, nosotros somos, por lo que veo, el programa más joven, ¿cierto? En este momento estamos haciendo en desarrollo del cuarto semestre de la técnica profesional en ejecución de proyectos culturales. Esta técnica tiene un paso a la tecnología en ciclos propedéuticos. Nuestra formación en la escuela tiene esos dos niveles, técnicas y tecnologías. Tenemos varios énfasis. Nosotros queremos, a través del programa, dar un piso, dar un soporte al gestor en varias direcciones. Desde la gestión artística, obviamente por nuestra cercanía con los otros programas que contamos en la escuela, se les dan estas herramientas para que tengan posibilidad de mover sus agrupaciones o proyectos artísticos, pero también tenemos una fuerte línea en el emprendimiento. Que está relacionado con el emprendimiento sostenible, que está relacionado con el emprendimiento social. Le damos mucho énfasis dentro de una línea completa al emprendimiento. También tenemos la gestión cultural desde lo social, hacemos reflexiones y análisis sobre qué es lo que está pasando en el territorio, cuál es ese perfil que necesita específicamente el territorio acá en el área metropolitana. Es un programa presencial. Y también tenemos una línea en marketing cultural. Es para nosotros importante, muy importante, que sepamos comunicar de manera asertiva lo que estamos haciendo. Como les digo, estamos jóvenes, vamos en la cuarta cohorte. Este semestre graduamos a nuestra primera cohorte. Entonces el programa es el más pequeño de acá, pero con muchas ganas de posicionarlo a nivel metropolitano y a nivel Colombia. Sandra, ¿te parece entonces si continuamos con la otra pregunta? Claro, vamos a pasar justamente, ya tenemos un panorama de la formación en gestión cultural en Colombia desde las diferentes instituciones y ahora queremos saber cómo nos vemos en Colombia con relación a la formación en gestión cultural en otros países de la región. Esa región puede ser Latinoamérica o esa región puede ser Iberoamérica. Yo quisiera, justamente aprovechando que Winston tiene todo ese recorrido, que pudiera contarnos cómo ha visto esos cambios. Sabemos que Winston ha estado en varias instituciones, ha coordinado muchas veces redes a nivel latinoamericano, que tienen que ver con gestión cultural. Entonces, ¿cómo ves a Colombia en ese marco de Latinoamérica o de Iberoamérica? Ay, gracias, Sandra. Yo diría que Colombia ha sido un país muy importante en los procesos de la gestión cultural para América Latina. Hay que recordar que España jugó también un papel muy importante en la difuminación, en la diseminación del pensamiento de la gestión cultural desde los años 90. Y acá en Colombia, pues gente como Sergio de Zuviría, que hoy sigue siendo profesor de Universidad de los Andes, Marta Tavares, cumplieron un papel muy interesante en los procesos de los primeros cursos de formación en gestión cultural en Colcultura. Todavía no estaba el ministerio. Y lógicamente, pues que la Colombia ha sido un referente para muchos países de América Latina. Yo recuerdo que en México se hablaba de emprendedores culturales, de promotores culturales y no de gestión cultural. Y la primera vez que yo fui a México, me invitaron, fue a una conferencia para que dar a conocer la gestión cultural como la veíamos en Colombia en ese momento, desde la Universidad del Rosario, y empezaron a diseminar la gestión cultural de una manera impresionante. Yo creo que México ha sido el país más decidido en darle una oportunidad a los cultores, a los gestores culturales empíricos, abriendo la formación con cursos especializados para poder adquirir el título profesional. Y fíjense la cantidad de programas que hoy en día tiene México en gestión cultural,
más que todo en especializaciones, en maestrías y doctorados, ya logrando ese nivel. Incluso diría que hoy en día México nos supera a nosotros en número y en cantidad de gestores culturales, siendo un país obvio más grande. Entonces ahí hay un mérito muy importante de Colombia también y su participación en la relación con nuestros queridos mexicanos. Por otro lado, pues está Argentina, Chile, etcétera. Hay algunos países que no han entrado en el tema, pero que está en agenda su creación. Yo me acuerdo ahora que estaba en Bolivia y también están empujando el carro para crear los programas de posgrados en la gestión cultural. Honduras también, Costa Rica. Pero otros países más pequeños, pues sí se nota que todavía falta mucha voluntad política para su desarrollo. Creo que también habría que anotar y reconocer que desafortunadamente en nuestra lógica latina a veces se nos olvida, y es Cuba. Cuba, a pesar de lo que se diga desde 1959, después de la Revolución Cubana, el proceso de formación en la vida cultural es impresionante, ¿no? Y conocer el Centro de Investigaciones de Cultura y Desarrollo, que este es un punto clave, me parece, esa articulación de la gestión cultural con los modelos de desarrollo y qué tipo de desarrollo sueña América Latina. Cuba ha jugado un papel importante desde su particular óptica, pero con un impulso importante en la vida cultural que tiene resonancia, como todos conocemos, en la multiplicidad de expresiones artísticas y culturales en América Latina. Finalmente diría que hace falta un mayor proceso, y por eso me gustó la iniciativa que tuvo Johanna y que tuvo Santiago Trujillo de volver a revivir la red, porque hace falta un diálogo iberoamericano como el que se hizo en sus momentos, que era bastante enriquecedor con la red de Iberformat, y que tenemos que revivir esos escenarios. También el escenario de la gremialidad, porque fíjense que en estos momentos de crisis y en una era de gremios, estamos en la era de los gremios, en los ejercicios del poder político, del poder económico, del poder social. Y resulta que el sector cultural es de los más huérfanos por la ausencia de una gremialidad sólida que le permita sentarse a la mesa a buscar acuerdos e incentivos para el sector cultural de manera mucho más protagónica. Yo diría que esos son algunos elementos de este tema de la gestión cultural latinoamericana y en Iberoamérica, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar en estos momentos para hacer dos anuncios comerciales. Johanna, ¿cierto?, que convoca a la red, ¿cierto?, de instituciones de educación superior en gestión cultural. Coméntanos rápidamente qué es eso y cómo podrían de pronto contactarte para hacer esa vinculación en la red. Mi correo electrónico, pero contigo también se pueden conectar porque eres parte de la red. Cualquier arista funciona porque es parte de esa dinámica del sistema y de que sea sostenible. Entonces, cualquier director de programa que cruza gestión cultural en Colombia es un vínculo para la red. Universidad Nacional, sede Manizales, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Crónica de Lozano, pero Universidad de Arte, Universidad del Bosque, Universidad Antioquia, Universidad Tecnológica de Bolivia, y de que sea sostenible. Entonces, si me falta un programa de gestión, o si no, mi correo electrónico, johanna.rosario.edu.co. Universidad Nacional, sede Manizales, Universidad Sergio Arboleda. Muy bien. Tenemos a uno de los compañeros que está haciendo feedback. Universidad del Bosque, Universidad. Johanna dice que no es. La tecnología. Bueno, y al maestro Winston, ¿cierto? Winston, que ha estado al frente de FEGESCO. Cuéntanos qué es FEGESCO y cómo podemos potenciarlo desde las regiones, que yo sé que nos están viendo de muchas regiones del país.
Bueno, no, ha sido un esfuerzo de la creación de una Federación Colombiana de Gestores Culturales, justamente con ese anhelo de generar un proceso de gremio. Gracias a la iniciativa de la Universidad de AN y de la Universidad Nacional, con quienes unimos esfuerzos en su momento en el 2016, y que participaron otros colegas de diferentes universidades. Y lo que les puedo contar es que realmente trabajo en equipo, pero se ha podido crear el capítulo Bogotá, están allí, desde la EAN ha habido un avance, está en mora, lástima que el coronavirus nos tiene coronados y encerrados y entonces no se ha podido avanzar en las tareas que se habían trazado allí en esa reunión que se hizo en la Universidad de AN en su momento. También se creó el capítulo Caldas, que está ahí paralítico, le falta dinámica. Está el capítulo Quindío, que también se creó en su momento en Circasia, y se logró que se empezara a avanzar. Se hizo un diplomado en Circasia para todos los gestores culturales del Quindío. Se creó el capítulo Antioquia en Envigado, pero también el coronavirus nos tiene parados la gestión, ¿no? Estaba en agenda el Magdalena y estaba en agenda también Atlántico. Pero bueno, entonces eso es lo que se ha podido desplegar como esfuerzo de la federación, del embrión de federación. La Universidad Nacional sigue participando como miembro activo y dando sus recursos. También, de este año no hemos hecho las solicitudes porque con esta pandemia pues tocó parar un poco el tema. Entonces finalmente sí veo que se requiere una consolidación como gremio en Colombia porque, insisto, estamos en la era de los gremios y el sector cultural requiere un gremio sólido que tenga una representación sólida y que sea un interlocutor de gestiones gubernamentales, privadas y comunitarias. Muy bien, muchas gracias. Voy a continuar entonces, Sandra, si me permites, con la otra pregunta. Ya hemos escuchado que nosotros los gestores tenemos muchos terrenos por cubrir, ¿cierto? Específicamente, ¿cuáles son esos terrenos en Colombia a los que el encargo social, si lo podemos llamar así, que es la gestión cultural, como dice Martinel, se podrían aplicar? Específicamente, ¿cuáles son los terrenos que ocupa el gestor cultural en Colombia? Germán. Muchas gracias, Germán. Vamos a escuchar a Germán. Muchas gracias a ustedes. Pues esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los terrenos en los que el gestor cultural interviene en Colombia? Bueno, es muy importante, como lo han dicho los demás compañeros y lo he dicho yo, la gestión cultural parte pues, es una disciplina en construcciones, interdisciplinares, metateórica, por lo tanto, digamos, genera relaciones con muchas áreas. Por ejemplo, las relaciones de la gestión cultural y todos los procesos de animación sociocultural, es decir, los procesos comunitarios de calle, de vereda, de camino, que son microproyectos, que son con comunidades que buscan transformación social, que se basan en el empoderamiento, son unos procesos muy interesantes en todo el territorio nacional y que creo que tienen un número. Algunos estudios han hablado de que la mayoría de la gestión cultural está en manos y en procesos de este tipo. Hay una gestión cultural relacionada con las comunicaciones, con las nuevas tecnologías, hay gestión cultural relacionada con derechos y políticas culturales, gestión cultural y gestión educativa, la gestión cultural y el desarrollo sostenible con la gestión ambiental. El listado es largo. Ahora con la tendencia de la ola de la ley naranja, la gestión cultural, el emprendimiento, las industrias culturales, de la forma tradicional de la gestión cultural y la gerencia, eso hace pues básicamente que tengamos unos escenarios muy diversos y que dependen de cosas muy interesantes. Por ejemplo, dependen de procesos como cuáles podemos hablar de los enfoques de los territorios, que son aspectos culturales, sociales, tecnológicos, demográficos, políticos, dependen también de los intereses en el nivel profesional de los que tienen acceso a formación, también depende de esos intereses de las facultades que los proponen, en ese
presencia las facultades de administración, economía, ciencias sociales y humanas, y en el caso de nosotros, en el caso de las artes, también responden a tendencias continentales, a actos fundacionales. Eso nos muestra, digamos, un panorama sumamente diverso, pero interesante, porque entre todos hay un diálogo que es muy clave. Por ejemplo, el tema de los estudios culturales, el tema de la pedagogía social, de los ambientes escolares, extraescolares. El listado es largo. Incluso hay muchas entidades, muchas personas que hacen gestión cultural a veces sin saberlo, es decir, sin saber que eso que hacen se llama gestión cultural. Entonces, en ese orden de ideas, la pertinencia de un programa o de los programas como los nuestros son claves, porque brindan herramientas de investigación, de profundización, herramientas muy importantes para el desarrollo de este quehacer artístico. Pues podía hablar mucho más, pero creo que hay un aporte ahí muy puntual. Bueno, muy bien. Sandra, ¿qué le parece si respondemos una pregunta del público? ¿Cierto? Sí, ¿Tienes pero una ahí? Sí, antes a mí me gustaría agregar algo frente a los perfiles. Sí, dale, Joana. Bueno, no, es inmenso, pero he aprendido en el proceso de formación y con nuestros estudiantes y egresados que hay un común, como unas dinámicas que nos van identificando como gestoras culturales, y pasan por la posibilidad de pensar en problemas. O sea, nos es propio en nuestro ADN de formación en la gestión cultural, en poder pensar en el problema para poderlo ver. Imaginémonos así como un dron por todas partes y en todas sus dimensiones, y pensarlo en clave de desarrollo cultural. Eso hace muy particular al gestor cultural, porque todo emprendedor cultural es gestor cultural. Yo diría que no. ¿Todo gestor cultural puede hacer emprendimiento cultural? Probablemente sí. En el ejercicio de la cadena de respeto de la dignidad, la cadena de dignidad, de valor de el ejercicio y la práctica de lo cultural, y de que es cultural puede volverse una posibilidad de negocio. Entonces, esa posibilidad de, como gestoras culturales, de abordar los problemas, nos es muy propios en la gestión cultural. Y como problemas empezamos a generar unas unidades de observación, de análisis, de interrelación, que van haciendo que sean posibles para ser sostenibles, sustentables o perdurables. Lo que recibimos como problema para desarrollar, para responder, sea una iniciativa, un proyecto, un programa, un plan, una empresa, una organización, un proceso. Pienso que eso es algo muy propio de lo que se hace y genera unas competencias para el egresado. Y es, ven a mí porque lo podemos hacer. Se está mirando en este momento tan complejo que es la pandemia en tiempos de COVID-19. Muchas acciones que se están desarrollando tienen esos componentes de gestión cultural, de asumir el problema y de empezar a ver qué es lo posible, qué es lo funcional. Quería como agregar esa parte. A mí me gusta el aporte de Joana, y me hace pensar que a lo mejor la respuesta que nos da Germán nos permitió enfocarnos, pero así como Joana quería hacer una precisión, no sé si de pronto Catalina, por lo de la sostenibilidad, y la EAN quisiera hacer un aporte en este momento también, que a lo mejor se nos quedó cortito. Digamos que no, Sandra, yo creo que mal haría yo en repetir tal vez lo que han dicho los colegas. En todo caso, sí creo que más bien concluiría diciendo que somos unos grandes articuladores de muchas disciplinas, con un oficio que claramente empieza con un oficio práctico. Nosotros, como dice Joana, detectamos un problema y estamos en la capacidad de tener un pensamiento que nos permite solucionar el problema de una manera estratégica. Yo creo que añadirle más a eso, a los que tenemos ahí convencidos de que este es un gran camino para la solución de problemas sociales, para la construcción del tejido social, para el desarrollo de las sociedades, de pronto se va a confundir o se va a espantar.
y yo estoy convencida que las artes, las prácticas culturales y por supuesto la gestión cultural son herramientas de desarrollo, particularmente en países como el nuestro. Entonces, me quedo mucho con lo que han dicho los colegas y coincido total y absolutamente. Incluso ahí está todo lo que hemos dicho, hace parte de una sociedad y de unos grupos de personas sostenibles. Allí está todo. Vale, yo quisiera antes de pasar a la pregunta que me hacía la invitación Juan Felipe, de la pregunta que están haciendo ustedes, quienes nos están acompañando en esta transmisión, quisiera saludar, hay muchas personas que están diciendo de la necesidad de gremiarse, de la realidad de la desarticulación que muchas veces tenemos. También quiero contarles que en esa participación que hacen quienes están como nosotros del otro lado, nos cuentan que la Universidad del Magdalena en el 2019 recibió el registro calificado para ofertar el pregrado en gestión cultural y de industrias creativas. Ese aporte nos lo hace Huber Palacio, así que pues seguramente lo vamos a tener en la red, vamos a empezar a hacer ese contacto para buscarlo. Justamente frente a la red nos preguntaban que qué estamos haciendo. Ya señalaba Winston cómo la red vuelve a revivir por una iniciativa Joana Mahut de Santiago Trujillo, que en este tiempo hemos estado muy activos. Yo quisiera que fuera Joana la que nos contara en esa memoria de la red qué fue lo que se hizo antes cuando se desarrollaron investigaciones conjuntas, qué es lo que se está haciendo ahora, hacia dónde nos proyectamos y hacia dónde invitamos a que se sumen a esta red de gestión cultural, que además tiene, como ya lo hemos visto, asuntos que tienen que ver con lo gremial, asuntos que tienen que ver con la formación, con la acción política también de los gestores culturales. Entonces, Joana, a ti el turno es para que nos resuelvas esa pregunta de las personas que nos ven. ¿Qué está haciendo la red de hoy? La red es de instituciones de educación superior que tienen un compromiso evidente e intencional en la gestión de la cultura. Existen redes también en formación superior que tienen, por ejemplo, compromiso con los estudios culturales o que tienen compromiso con la educación, la sostenibilidad. O sea, eso es importante en este marco y es lo que hace a esta red tan hermosa y tan potente, porque hay un compromiso específico en el nombre de gestión cultural, en el nombre con todo lo que implica llevar un nombre. Esa red se crece, se achica, se aguante, se vuelve más dinámica por las instituciones de educación superior en cuanto a los programas que acreditan, que crean o que promueven. Como una red de educación superior, de instituciones de educación superior, pues respondemos a esas acciones que están sujetas a la dinámica de la educación superior, aún con los retos, es más, sobre todo con los retos que nos propone una pandemia como la que estamos viviendo. Pasan por la extensión, la investigación y la formación. ¿Qué nos estamos proponiendo? Nos estamos proponiendo poder integrar y hacer cooperación en prácticas académicas, evaluación de trabajos, lecturas, intercambio, una movilidad. Deberíamos tener posible una movilidad en los programas que están. También se está planteando investigaciones. Ya hemos hecho investigaciones conjuntas, se han hecho 3 investigaciones conjuntas, una de los perfiles de formación de gestión cultural en América Latina, que la lideró en ese momento la Universidad de Antioquia, que tenía la Secretaría Técnica de la red. También se han trabajado investigaciones asociadas a la formación e impacto del emprendimiento cultural, y en esa nos hemos aliado la EAN, la del Rosario, la Universidad Nacional sede de Manizales, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Santiago de Cali, y generamos ese tipo de procesos. También hemos hecho formación en nivel de extensión, en diplomados. Entonces, ¿qué se espera que pueda trabajar la red? Es, utilizando el ecosistema de las instituciones de educación superior, poder hacer acciones propositivas que potencien el perfil requerido y necesario
de la gestión cultural en Colombia y en América Latina. Cabe señalar que esta red nace de un ejercicio latinoamericano. La primera secretaría técnica de esa red iberoamericana la tuvo la Universidad del Rosario en cabeza de Winston Licona, y era una red que unía a varios programas. En este instante, en el panorama latinoamericano está la Red Colombia de Instituciones de Educación Superior, y hay una red latinoamericana de gestión cultural que tiene un capítulo de universidades. Entonces, la red, ¿a dónde va la red? A donde queramos, en el ejercicio de la investigación, la docencia y la extensión, que nos es natural por estar en una institución de educación superior. Y siempre va a haber sorpresas, porque detrás de la red estamos personas. Cambio. Muy bien, aquí vemos, hay una pregunta muy interesante para la compañera. Nuestro programa otorga título como doctor en comunicación con énfasis en industrias culturales, que si pueden, y yo creo que obvio, ¿cierto, compañera Joana? Bienvenida. ¿En qué universidad? ¿En qué institución, perdón? No dice, pero bueno, le pedimos a López Lizarazo, Carlos, que nos amplíe la información. ¿Listo? Claro, vámonos con... Sí, vámonos con otra pregunta, si les parece, una sencilla. Yo sé que hay unas muy gruesas, pero vámonos con una sencilla, porque es muy común encontrar dentro del territorio estos gestores que se dedican solo a la gestión artística, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que habláramos un poquito sobre esos límites que tiene la gestión cultural y la gestión artística como tal, como para que rápidamente pasemos por ahí. Germán, Germán y Winston. Pues yo me siento convocado con esta pregunta, dado que yo hago parte de una facultad de artes, pues para responderla. Incluso cuando pensamos, yo creo que el tema no es de límites. Quiero proponer que incluso la pregunta no es de límites, porque hoy en día hay que mirar la función del arte y la función de los artistas de hoy. Es decir, los artistas el día de hoy, lo decía Tony Puig, hace unos días lo leí en un artículo, el artista tiene que estar de frente a la ciudadanía. Los mismos museos que son templos civiles, las mismas galerías, instituciones se están reinventando en términos de generar procesos de mediación muy diferentes a los procesos, digamos, elitistas que ocurrieron en el siglo XX, en el siglo XIX. Hoy la democratización de las artes es fundamental. Entonces, si bien ese tema de límites es interesante tocarlo con calma, porque los límites cada vez se rompen en la relación de arte y ciudadanía. Sin embargo, hay que entender que hay unos límites que son específicos. Por ejemplo, las personas que vivimos o que trabajamos o que producimos en el área de las artes, del patrimonio cultural, de la creación en sí, padecemos un tema muy, muy, muy particular. Primero, el Estado es muy importante, pero tenemos un problema en muchos territorios con la idoneidad, por ejemplo, de los funcionarios. Dentro de esta arquitectura burocrática, tanto del sistema local del municipio como incluso en sistemas más grandes de región hasta de país, podemos encontrar personas con falta de idoneidad para manejar procesos. Eso hace que es importante tener esa relación, porque sin lugar a dudas el sector cultural no son solo las artes, sí son las artes un campo supremamente clave como sector dentro del sector de la cultura. Digamos también en el tema específico, una compañía, un grupo, un emprendimiento artístico debe tener herramientas de gestión y cómo funciona en ese ecosistema. Una organización hoy requiere no solamente la poética, la filosofía, la inspiración, sino que requiere saber de planeación, de dirección, de gestión, de mercadeo, requiere fundamentación de política cultural. En ese caso, por ejemplo, el tema de la idoneidad es clave también, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, en ese caso, el arte y la gestión cultural se unen mucho en procesos de mediación, de intermediación de procesos artísticos con procesos sociales, institucionales, en el campo de la comunicación, en el campo del acceso, de la democratización. Entonces, hay unos límites
claros en cierta medida, pero también hay un complemento fundamental, porque sin lugar a dudas todavía se requiere mucha formación de los gestores culturales, autodidactas, empíricos, mucha formación de las personas que están a cargo de la administración cultural de instituciones estatales y privadas, y en ese orden de ideas, pues más que límite, quise hablar de complementariedad. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos acá, Sandra, si te parece, como que se nos juntaron una pregunta del público muy relacionada con la de nosotros. Winston tiene la palabra, sí. Winston, discúlpeme, maestro. Gracias. No, quería hacer alguna par de anotaciones breves sobre el tema. Claro que... La formación artística pues tiene como eje otros niveles de desarrollo de la creatividad y de la imaginación funciona en todos los procesos de formación, porque en la imaginación, decía un gran autor, un cineasta, en la imaginación está la autenticidad. Entonces, lo artístico tiene unas particularidades, ¿no? Que van en todo ese desarrollo de la cadena de valor de la formación de la creatividad para ponerla en la obra, que es la máxima expresión de los artistas, sea musical, literaria, escénica, plástica, etc. Pero hay otro fenómeno interesante. En 1900, aquí tengo la revista, en el 2004, esta revista, lástima que la dirigía François Colbert, ya cambió, ha habido variaciones sobre el tema, The International Journal of Arts Management. Hay un artículo, yo también escribí un artículo sobre este debate. Patricia DeWey plantea la necesidad de salir de la administración de la gerencia de las artes a la administración de las culturas. Eso creó un cierto boom y estremeció en las comunidades artísticas y de la gestión cultural el tema. Porque entonces ella dice, ¿por qué ese tránsito? Si en Estados Unidos todas las escuelas eran formando, se puede decir, en gestión de las artes, o Arts of Administration o Management Arts, también lo llamaban así. Y entonces ella dice, Patricia DeWey, de que el sistema mundial, por un lado, el sistema de las artes, que ya Germán lo tocó por ahí, que es todos los efectos multiplicadores y la estructura de cada uno de los eslabones de las expresiones artísticas da para hacer especialistas en cada campo. Entonces dice ella que el sistema de las artes, el sistema de la política cultural, que adquiere visos a veces en lógica global, regional, nacional y local, pues también cuestiona cuáles son los procesos formativos acordes con los territorios. Por eso se está hablando de gestión cultural con enfoque territorial también, como los PEDETs. Y por el otro lado, un tema crucial de toda esta discusión es también los sistemas de financiación de las artes y los sistemas de financiación del sector cultural. Entonces, en conclusión, esta señora armó el debate a nivel internacional con ese artículo que nos puso en entredicho, bueno, hasta dónde van los alcances de los procesos formativos, y estoy completamente de acuerdo con Germán que se entreveran, pero que cada vez están exigiendo particularidades. Fíjense que las exposiciones nuestras han mostrado algunos elementos particulares, lo que planteó Catalina con el problema de la sostenibilidad, que lógicamente es un elemento transversal de todo lo que se hable de los ODS y los 17 ODS. La cultura es la transversal de ese tema. Así como en los objetivos del desarrollo del milenio tampoco quisieron poner la cultura como un hecho explícito, sino como una transversal también de los desarrollos, de los objetivos del milenio, que finalmente quedaron muy mal logrados, ¿no?, con la evaluación que se hizo en el 2015. Entonces, conclusión, creo que hay elementos que están obligando unos tránsitos muy interesantes en la concepción también de la gestión cultural y de la administración de las culturas, que a veces hace mucho ruido,
en los cuales estamos avanzando y que las investigaciones también académicas van a dar cuenta de estas relaciones y diferencias. Bueno, yo creo que Winston nos ha dado el marco justamente para la pregunta siguiente. Estamos intentando hacer un diálogo no solo entre nosotros, sino también con ustedes quienes están viendo esta transmisión. Y esa pregunta es muy interesante ver cómo habíamos preparado una pregunta sobre la relación de la gestión cultural en lo rural y en lo urbano, y muchos de los asistentes nos preguntan ¿qué pasa con esa gestión cultural de los territorios más alejados? ¿Qué pasa con ese impacto que puedan tener frente a proyectos que puedan estar en lugares más urbanos, de mayor influencia de la academia, de mayores medios de financiación? Y quisiera, antes de pasarle la palabra a Catalina, terminar también con un énfasis que puede estar siendo muy actual, y aquí quiero darle un saludo a Diego, que nos dice, bueno, esa gestión debe saberse desenvolver en medio de la pandemia. Antes hay que aprovechar, hay que saberse mover en momentos de crisis, reconfigurar la gestión, que muchas poblaciones necesitan la cultura. Entonces yo quisiera hacerle la invitación a Catalina que nos diera ese panorama, no solo frente a esa relación con los lugares más alejados. Ya Winston hablaba de esa gestión territorial, de esa necesidad de estar en juego con los ODS, pero también de estar pensando en cómo podemos aprovechar este tiempo de pandemia para que la gestión de la cultura llegue a los más alejados. Gracias, Sandra. Bueno, primero creo que la primera responsabilidad que tenemos como directores o coordinadores o líderes de procesos en formación en gestión cultural, tenemos una responsabilidad enorme de hacer un reconocimiento al contexto histórico en el que vivimos. Y el contexto histórico de Colombia no desconoce un conflicto. En el año 96, cuando se crea el Ministerio de Cultura, estamos en la cumbre de un conflicto en este país, y es justo en ese momento cuando se crea un Ministerio de Cultura que, digamos, debemos decirlo, en algunas veces o digamos, en este momento de pronto hay quienes no estamos de acuerdo con el liderazgo que está llevando con el tema de la pandemia. Sin embargo, sigue siendo el llamado a ser el líder del sector. Entonces, como directores de programas, tenemos la obligación, tanto nosotros como nuestros profesores y el equipo, de reconocer un contexto histórico, y ese contexto histórico se construye también con las realidades de las regiones. Los territorios se construyen desde la relación de las personas con su entorno social, político, económico y social. Entonces, como todos lo hemos dicho, nuestros programas todos van a ver animación sociocultural, la construcción de proyectos regionales, la interdisciplinariedad, pero eso lo llevamos, y creo que no ha habido uno solo de nosotros que no lo haya dicho, que tenemos la posibilidad de que nuestros alumnos tengan las herramientas virtuales para asistir a nuestras clases. En el caso de la maestría en gestión de la cultura de la Universidad de AN, tenemos un programa diseñado en metodología PAT, presencialidad asistida por tecnología, y si no estoy mal, oí que Johanna dijo que tenía uno que es 100% virtual, y quisiera poderlo decir bien para quienes nos están oyendo. Johanna, si quieres me lo escribes para poder decir bien el nombre de tu programa, que es totalmente virtual. Creo que Germán también hizo mención, Winston habló de varios que se pueden. Entonces, y creo que precisamente es pensando, por ejemplo, Santiago Trujillo acaba de sacar su posgrado con un apoyo a la comunidad del Pacífico gracias al programa de la fundación que lidera Paola Moreno. Yo pienso mucho que ojalá que las personas que asistan a la maestría de gestión en la cultura sean los secretarios de cultura de Ortega, Tolima, que podamos contar con directores de centros culturales del Amazonas. De hecho, ya he tenido alumnos que están trabajando sobre el patrimonio musical en la Amazonía y que viven en resguardos Leticia Bell. Entonces, y digamos, para poder terminar y redondear la pregunta, que hay un aspecto que es muy importante y que lo han planteado en las preguntas, y es la lejanía. Yo creo que en estos momentos de pandemia, lo que ha dicho Winston es que nos ha demostrado que todos los ciudadanos debemos conformarnos
en torno al reconocimiento de nuestros deberes y derechos para poder incidir de manera positiva y propositiva en política pública. Las asociaciones, las agremiaciones, los colectivos, lo que nos están llevando es a reconocer que nosotros tenemos un derecho a una participación que pueda llevar a unos resultados interesantes, así sea en unas relatorías o en una memoria de lo que nosotros estamos haciendo. En ese sentido, las personas que trabajan en región, los líderes culturales de la región, los líderes sociales culturales que trabajan en la construcción del territorio en la región, les corresponde una responsabilidad de tratar de articular a través de estas asociaciones o de estos colectivos. Nosotros, por ejemplo, en la maestría estamos tratando, diseñando justamente en estos días, por eso no lo pongo tan claro sobre la mesa, pero estamos diseñando de tal manera que podamos dictar introducción a la gestión de la cultura, que es la primera clase que dicto yo, junto con una persona en el Chocó que dirige una fundación que habla sobre la formación, promoción, distribución o circulación de productos artísticos y culturales. De tal manera que yo creo que así como siempre hemos sido activos en el reconocimiento de nuestro contexto histórico, también debemos ser activos en el reconocimiento del contexto actual. Y hay algo que yo trato de animar siempre a mis alumnos a reconocer, y es lo siguiente: la cultura es política, la cultura es económica, la cultura es social, de tal manera que si nosotros tenemos siempre presente estos aspectos, siempre vamos a tener presente también el componente de actualidad y de problemáticas contemporáneas para ser investigadas, y como decía Joana, la importancia de saber que esos problemas tienen una solución ahora. El llamado es a que las personas que están en las regiones, si se sienten en ese distanciamiento, justamente como gestores, hagan el ejercicio de articularse a las asociaciones, gremios, colectivos, a nosotros, de tal manera que podamos generar un diálogo donde se fortalezca esta red de gestores que claramente estamos aportando a un proceso de desarrollo que es muy importante para el país. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Germán, ¿una anotación sobre el tema? No, yo no quiero dejar pasar de largo esta pregunta, y me disculpan, pero vean, nosotros tenemos 161 egresados del programa de pregrado en gestión cultural en las regiones. Eso ha sido increíble. Tenemos un semillero y un grupo de investigación alrededor del tema. Realmente la riqueza que tiene el país en términos culturales, en términos de diversidad, es increíble. Pues falta muchísimo por hacer. La pregunta es muy bien dirigida. Por ejemplo, nosotros desde la universidad, como les decía, generamos la estrategia del pregrado en las regiones del departamento, pero nos encontramos que el impacto es importante, es muy importante, pero la necesidad de continuar con procesos de descentralización y llegar a esa Colombia profunda, que es la que siente el conflicto, que es la que siente los problemas, es muy importante llegar, porque la conectividad es una cosa que la estamos viendo ni en las ciudades. En esta pandemia estamos pudiendo solucionar el tema. Entonces hay que buscar esas estrategias de llegar donde necesitamos. Por ejemplo, nuestros proyectos, hay un grupo que se llama el Grupo de Investigación de Dinámicas Regionales, Cultura y Transformación Social. Los aportes, los hallazgos, los resultados de este tipo de investigaciones son increíbles. Le dan a uno mucha satisfacción como docente, pero realmente lo que muestra también es la necesidad de seguir impactando la ruralidad y lo que llamamos la periferia. Hablábamos al principio de la red de tender esos puentes entre Bogotá y las regiones. También es muy importante tender esos puentes, construirlos con la ruralidad y con la periferia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una anotación ahí, aprovechando esto que estamos viviendo, y es que a las universidades nos tocó migrar a lo virtual, ¿cierto? Esto nos ha generado muchísimos aprendizajes, porque en unos casos se han abierto posibilidades de convocatoria a otros sectores, de intercambiar conocimientos, precisamente como lo que estamos haciendo acá, porque si estuviéramos en la normalidad, esto hubiera sido una vaina muy compleja, que tiquetes, que pago, Winston cobra mucho y todas esas vainas, primera clase, ¿cierto? ¿Será que lo que está pasando ahora es que estos programas, con la posibilidad de llegar a muchas más regiones, deben migrar a la virtualidad?
¿cierto? Yo quiero que Joana, ahí me hizo cara Winston. Yo quiero que Joana, que tiene este programa netamente desde lo virtual, esta especialización, nos hable un poquito de cómo ha sido esa experiencia y si es posible o es que es una señal para que nuestros programas migren a lo virtual. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es una señal de que habían cosas que no estaban funcionando antes de la pandemia, cosas que estábamos haciendo y pueden fortalecerse y mejorarse en tiempos de COVID y en post esta pandemia. Entonces, en esa dimensión, la virtualidad debe ser una herramienta, una opción, un camino de acceso, por ejemplo. Pero hace falta el diálogo y la posibilidad de generar valores y de reconocer esos diálogos y saberes que existen en las regiones y en los territorios. El programa que ofrecemos, que es 100% virtual, propone unos encuentros a través de herramientas como esta, en el ejercicio de streaming, de pronto en tiempos, al mismo tiempo en tiempos sincrónicos, pero también hemos visto que es completamente necesario y relevante encontrarnos. Entonces, a veces hacen encuentros en ciudades de los estudiantes, en Bogotá, en la universidad, y esos encuentros presenciales son para construir y para hacer acciones transformadoras, no necesariamente para la revisión teórica o conceptual o la herramienta para el hacer. Entonces, yo sí creo que había cosas que no estaban funcionando. O sea, el ejercicio de la formación en gestión cultural hemos hecho muchísimos avances. En América Latina, desde el primer programa en Brasil, en la Getúlio Vargas, hasta el último que se está creando, Universidad de Magdalena 2019. O sea, hay una línea. Pero la mayoría de los programas en nuestras universidades que titulan requieren entonces unas capacidades y competencias de ingreso que pasan por que tiene unas condiciones de exigencia solo de acceso. Pensemos solamente en acceder a Internet para poder trabajarlo, para poder tener el acceso. Entonces yo creo que ahorita hay un gran reto. ¿Cómo nos ha ido a nosotros en el ejercicio territorial? Nos ha ido en el que está generándose unos diálogos con el que está en la gestión dura, el que está tomando decisiones en el municipio, en su organización, en su propio proyecto, en su programa o a nivel municipal. Y que estando en el día a día, en esa gestión dura, necesita y ve la oportunidad de mejorar capacidades y competencias a través de una formación. Ese estudiante está llegando a la especialización, el que está en un ejercicio y lo quiere plantear. Entonces, hay egresados en gestión cultural que son hoy secretarios de cultura o direcciones de cultura y turismo a nivel del país. Pero hay muchos que no pasan por esa dinámica. Entonces, es donde yo creo que también hay un compromiso de generar la valoración de capacidades y competencias del que ya lo está haciendo. Probablemente necesitan tener una lectura integral de otras maneras de hacer, o lo que ya está haciendo, cómo se logra hacer una interpretación para tener unos lenguajes que permitan circular, que permitan acceder y fortalecer los territorios. Entonces creo que este momento nos está mostrando que hay que dialogar, que Colombia está hecha de lo rural y de lo urbano, y que Colombia necesita fortalecer esos escenarios. La virtualidad definitivamente debe ser una opción con acceso en todos los lugares del territorio, pero hay muchos municipios que no tienen en este instante ni siquiera energía eléctrica los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Entonces hay contradicciones. Yo creo que esto nos ha mostrado las contradicciones. Nosotros, ¿cómo lo estamos trabajando? Lo estamos trabajando con proyectos integradores que de manera intencional vinculen el territorio, que de manera intencional reconozcan a otro actor que está en ese municipio o en ese territorio haciendo una práctica de gestión cultural independiente de si accede o no a una formación universitaria, para poder construir saberes.
Ahorita estamos haciendo una investigación para ver cómo están identificando el patrimonio inmaterial, por ejemplo, en Salamina, en Saravena o en Montería, y ninguno de los que está involucrado en lo que hemos aprendido tenía la formación posgraduada o de pregrado en gestión cultural. Pero estamos haciendo esa interpretación para poner en el mismo nivel, como para hablar entre pares. Creo que sí es una opción la virtualidad, una opción lo remoto, pero la mayor opción es que nos pongamos esas gafas para poder entender el valor de conocimiento que hay también en nuestros territorios, en lo rural y en lo urbano. Muchas gracias. Muy bien, Muchas Sandra. gracias, Joana. Bueno, aquí pues quiero contarles que en las intervenciones están entendiendo que debemos trabajar por una gestión cultural sostenible y digna. Quiero saludar a Silvia Arroyave, entre otras personas que está participando, que ha sido egresada, amiga nuestra, egresada, bueno, ha participado en eventos de gestión cultural, pero el que ha sido egresado es Raúl Perdomo, que está desde el Valle, y ahí le ponen una tarea a la red, y dicen que cuando vamos a crear esos observatorios de la gestión cultural in situ, de esas prácticas de la gestión cultural para que seamos asesores técnicos de las autoridades locales. O sea, creo que ahí está muy en juego de lo que acabamos de hablar, o sea, cómo constituimos una participación activa en las regiones. Al comienzo, Germán decía cómo había una falencia muchas veces en los administradores públicos de la cultura, y me parece que esta invitación a esos observatorios que nos hace Raúl puede ser muy interesante. Viene aquí una pregunta que es clave, así como el COVID con la actualidad que tenemos hoy en la gestión cultural, y es esa relación entre la economía y la cultura. Para muchos de los gestores constituye una tensión muy fuerte que se sataniza esa mercantilización de la cultura. Nos hacen también la pregunta de cómo hacer qué hacer para que no se pierda esa esencia de la cultura, ese sentido social de la cultura. Entonces creo que ahí la invitación es para Winston y para Germán, para que nos puedan dar ese marco de esa relación que puede ser al mismo tiempo una tensión, una oportunidad. ¿Cómo verían eso de cara a la formación de gestores y a esa gestión cultural digna que nos proponen nuestros seguidores en esta transmisión? Bueno, ¿sí? ¿Voy? Sí, ¿hablo? dale, sí, gracias, claro. Gracias. Sí, es un tema, siempre ha sido como aparentemente polémico, porque se cree que la economía es la racionalidad de los recursos, como dicen en la época marginalista, el uso racional de los recursos escasos. La pregunta es si los recursos son escasos o más bien mal distribuidos, insuficientemente distribuidos. Y aquí hay otro punto esencial. Es que la economía viene del oikos nomos, oikos es la organización de la casa. Economía viene del oikos, y oikos es igual a casa, del griego. Y entonces es la organización de los recursos de la casa. Hegel, más audaz, llegó y dijo que la economía es un lenguaje. Y entonces es el lenguaje común de las sociedades. Si es un lenguaje, y si es un discurso también académico, de hecho, es un problema de la cultura. Es que la economía, de hecho, es cultura. Pero como también la modernidad lo que hizo fue la separación mecánica de ese profesionalismo, de que por un lado va la economía y por otro va el espíritu. Esa separación de cuerpo y espíritu también ha creado muchas confusiones sobre la existencia del sujeto, que es uno solo e indivisible, del don de la ubicuidad todavía no existe. Entonces, esa separación de economía y cultura a veces me parece un sofisma que se creó también con la separación mecánica de las profesiones. Pero de hecho la economía es cultura, y la economía de hecho es en la búsqueda del sustento del hombre o del sujeto de hoy en día, para ser más genéricos. Y esa búsqueda del sustento es un asunto cultural, porque la forma como los hombres se organizan para producir genera también relaciones de pensamiento y de acción individual y social. ¿Y eso qué es? ¿Un problema cultural? Entonces yo creo que no se pueden hacer separaciones tontas
acerca de la economía y la cultura. Son dos cosas de condiciones casi que de sine qua non. La una se requiere a la otra y la otra también. Ahora, ¿los artistas de qué vivirían? Del espíritu. ¿De cuál espíritu? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la obra. ¿Y qué es la obra? La obra entra en el mercado. Eso hay que entender, que el mercado no es el fin máximo de la vida humana, ni tampoco la economía, pero el mercado es el punto, como dijo Daniel Bell, el punto donde se cruza la cultura y la economía. La cultura y la sociedad, perdón. Eso dice Daniel Bell. Entonces hay que romper un poco esa visión de que el mercantilismo que se ha llevado, los valores, ¿no? Las culturas no son ni puras y son mezclas y remezclas y todas mutan. Los indígenas no se ponen un reloj y ya el solo hecho de la relación con un reloj ya hay un hecho espaciotemporal distinto. En esto hay mucho tema para cortar y sobre todo que también hay doctorados en el tema de economía de la cultura. Pero lo que quiero resaltar es que hay que bajarle un poco ese prurito de que si se le mete economía a la cultura se va a perder su sentido. Yo invitaría a que lean personajes como David Crosby, creo que es de los que más ha elaborado el discurso de la relación de la economía y la cultura, y también Bauman también lo ha hecho, Schumpeter, con la destrucción creativa, planteó también algunos elementos valiosos sobre eso. Entonces, la reflexión que hizo Baumol y Bowin en su momento con la diferenciación de los costes y del uso racional de recursos, pues lo que hizo fue abrir el debate duro sobre cómo es que se mueve la cosa económica en lo cultural. Distinto, y con esto termino, distinto es las condiciones en que se asume la economía política de la cultura, como dijo José Joaquín Brunner, que las políticas culturales son relaciones directas con la economía política de la cultura. Lo que quiso decir es que eso hace relación al juego de intereses, a las voluntades políticas, para entender que las inversiones en cultura no son un gasto, sino que son eso, inversiones. Y entonces aquí hay mucho elemento de observación y de reflexión. Conclusión: no puede haber cultura sin economía, ni economía sin cultura. Yo quiero hacer ese puente. ¿Cómo, Pipe? Perdón, maestro, yo quería hacer ese puente ya con Germán, porque el programa de la de Antioquia, como él lo decía ahorita, también hace un énfasis a ese desarrollo artístico y a esas herramientas que en la de Antioquia se le ofrecen a los estudiantes, a este perfil de gestor, y está muy relacionado al artístico. Yo quiero ya irme por el lado del maestro Germán Benjumea y escuchar qué piensa de la economía relacionada. Sí, maestro Huizo. No, solo un pequeño paréntesis. Es que la economía no solo es valor de uso y valor de cambio, que pues ahí nace la teoría del valor, que esa es la lógica, la esencia de la economía con David Ricardo y Marx y Adam Smith. Pero resulta que la economía no solo es valor de uso y valor de cambio, sino que tiene una relación también directa con lo que es valor cultural, que valor cultural es valor histórico, estético, ético, de autenticidad, de valor simbólico y de valor signo. Yo invitaría a los que hicieron la pregunta, que vale la pena porque este tema es muy actual, a propósito de la economía naranja, que ese es otro pedazo para su discusión en su momento. Si hoy no se puede, podríamos organizar una velada exclusiva de este debate, a lo que es el problema de las industrias creativas y culturales, el entertainment, para visualizar más en qué condiciones estamos nosotros como Colombia. Pero entonces cerraría diciendo es que hay ese nivel del valor cultural, que también incluye el valor de uso y el valor de cambio, hay que articularlo con lo que implica el valor cultural como tal. O sea, eso de lo que dije de lo histórico, lo estético. Yo invitaría, hay un capítulo muy bonito en el libro de Economía y Cultura de David Crosby, que permite aclarar mucho este tema y romper un poco ese mito que hay, que si la economía se mete, entonces se desdibuja y se desvirtúa la cultura porque se va en lógica de mercantilismo. Eso tiene sus debates muy fuertes. Una cosa es la cultura del espectáculo y otra cosa es economía y cultura.
Muy bien, el puente lo quiero hacer precisamente como la de Antioquia y la de Ora. Estamos en el área metropolitana y para nosotros los artistas, porque yo me muevo mucho en el campo de la gestión artística en Medellín y en el área metropolitana, estamos privilegiados por esas políticas culturales, ¿cierto? Que para nosotros, obvio, no van a ser suficiente, pero que ayudan, sobre todo en esos momentos, y la Antioquia tiene ese énfasis y ese aporte con herramientas a los gestores en formación. Maestro Germán. No, escuchando al maestro, al doctor Winston, me acordé precisamente de allá y vi de dónde salió ese gusto mío por la economía. Estoy completamente de acuerdo con él, solo para subrayar el tema. La economía de la cultura no nace con la ley naranja. Eso tiene que quedar claro. Sé que no lo quieren mencionar, sé que es un tema incómodo, pero es un tema precisamente que nuestros líderes tocan permanentemente. La misma economía clásica se refería a este tipo de bienes. Smith, Ricardo, Schumpeter, Ruskin, Carlyle, todos ellos mencionaron. Hay que hablar de el mismo Keynes, y en la economía contemporánea ya el maestro Wilson hablaba de Trosby, Blau, Seaman, Tows. Es decir, no es el libro de la economía de la cultura, no es ese libro de esa presentación de PowerPoint que volvieron un libro y que hoy se vuelve un discurso. Es un tema de un calado muy profundo y que es absolutamente ineludible en el tema de la gestión cultural. Pues para no ahondar y ni repetir, creo que quería decir eso, porque es un tema importantísimo. Muy bien, Sandra, yo creo que vamos... Yo quisiera meter, aquí como uno a veces se sale del rol en el que está, quisiera apoyar un poquito, y es que la invitación es también a que pensemos en la economía en plural, las economías, y que también reivindiquemos esas economías solidarias, esas economías colaborativas, esas economías circulares, eso que hacen en los territorios, que ha permitido generar unas resistencias y generar una resiliencia que le ha permitido justamente a la cultura poder hacer acciones a pesar de la limitación muchas veces presupuestal. Entonces creo que también es momento de reconocer no solo los grandes aportes teóricos, sino también esas dinámicas de lo micro. Y aprovecho para saludar Mónica Sepúlveda. Esto aquí, cuando uno lee los comentarios, se encuentra con personas conocidas, queridas, y entonces Mónica nos invita a pensar entre lo macro y lo micro, pensar lo global y actuar en lo local. Creo que está muy en línea con lo que estamos diciendo. Quisiera hacer, aunque ya Juan me dice que vamos a ir cerrando, un saludo también a Morelia Mesa de la Universidad de Antioquia, que nos está acompañando, que acompaña, es profesora del pregrado en gestión cultural de la Universidad de Antioquia. Y también tenemos a Ángel Moreno, nos hace también ese llamado, que trabajó hace algunos años con el Ministerio de Cultura en emprendimiento, que trabajó también en Bogotá, y nos hace el llamado a pensar en esos 1.103 municipios donde la gestión cultural estaba en crisis antes de la pandemia, donde hay una brecha grande que está en línea con lo que nos preguntaban ahorita de cómo hacer con esos territorios alejados. Entonces, no sé, Juan, si más bien tú formulas la pregunta de cierre. Bueno, sí, es importante que recordemos qué estamos haciendo acá, ¿cierto? Estamos en el programa Sonamos Latinoamérica, es un evento que se hace a nivel latinoamericano. Gracias a Nico por la invitación, un saludo al maestro Oscar, ¿cierto? Por allá en Argentina, que nos está abriendo estos espacios, y es un gestor que ha movido el festival por muchas de las regiones en Latinoamérica. Hemos hablado del perfil del gestor que cada programa quiere formar, hemos hablado sobre los territorios, ¿cierto? Hemos hablado hacia dónde va de pronto todo este término, este tema de la gestión en las regiones, en lo virtual, y quisiera cerrar ya
agradeciéndole, ¿cierto?, a Catalina, a Joana, a Winston y a Germán, y obviamente a Sandra, que hemos estado aquí comunicándonos, formulando muchas preguntas y que no alcanzamos a hacerlas todas, ¿cierto, Sandra? Pero esto nos invita a que hagamos otro encuentro, a que nos sigamos escuchando como red, ¿cierto? Y que volvamos a ampliar esta formación. Voy a hacer una que no sé si se va a poder responder ahorita o hay que hacer un postdoctorado para responderla, ¿cierto? Pero es bueno que la dejemos ahí en el tintero. Los invito a que se despidan, a que hagan las recomendaciones y las invitaciones a los programas que todos tienen. Y es la siguiente pregunta, es de los procesos de formación del programa que ustedes orientan, ¿considera que la gestión cultural es una ciencia social, cierto, o un encargo social? Ay, 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 ¿quién va a alzar la mano? Catalina Winston. Pues yo soy antropóloga, esa es mi disciplina. Y eso fue lo que me gradué, y yo cuando estoy trabajando, digamos que yo no estudié gestión cultural, he trabajado como gestora desde hace 22 años y siempre me doy cuenta de las grandes coincidencias que existen entre la ciencia social, que es la antropología, y la gestión cultural, lo que no quiere decir que no sea un encargo, es decir, me parece que cumple ambas funciones. Estoy convencida que es absolutamente importante entender la gestión cultural como un ejercicio y un oficio que impacta al colectivo, que si bien también trabaja en el bienestar del individuo, primordialmente se encarga de lo colectivo, y en ese sentido pues estamos cumpliendo con la ciencia social y estamos cumpliendo también con un encargo. Y si uno vuelve a ver esta conversación y a oírla, diríamos que es un encargo apasionado. No hay uno solo que no haya hablado con absoluta certeza, pasión y conocimiento sobre lo que significa estar acá, lo que significa de pronto debatir un tema desde la academia, pero reconociendo que también es un oficio que es una disciplina técnica, estratégica. Entonces yo sería, no sé qué van a decir mis colegas, me atrevería a decir que es ambas cosas. Muy bien, maestro Winston. No, solo dos cositas. Una, un saludo a todos los que se han conectado. Ángel Moreno, me encanta que nos haya acompañado, y a los otros colegas, Ruby, en fin. Que tenemos mucho que decirnos, y a ver si esto también lo vamos descentralizando en los 1.103 municipios de este país. Sí, la Colombia profunda hay que entrarle, porque esto es casi balcanizando. ¿Cómo está el Cauca? ¿Cómo está el Amazonas? ¿Cómo está el Putumayo? ¿Cómo está el Catatumbo? Esto hay que ponerles cuidado, porque el palo no está para cucharas, y el ambiente conflictivo está muy caliente, y la muerte de líderes sigue siendo sin miramientos. ¿Quién es el que manda a disparar? A mí me tiene alarmado. Uno dice como ciudadano y no pasa nada. Fíjense que en Estados Unidos Minneapolis se incendió, etcétera, con la muerte del caballero aquel, el que mató la policía. Pero aquí en Colombia la cosa está ahí calladita, nos están metiendo el dedo en la boca, noticias tontas, y la cosa es muy crítica. Entonces quería decir eso en términos de los municipios. El otro punto es que pues la gestión cultural nació en la calle, históricamente. Si le hacemos arqueología y antropología a la arqueología, a la historia, Catalina, de la gestión cultural, pues miren que nos pusieron a rezar y nos cambiaron el politeísmo y la poligamia de las comunidades indígenas ancestrales por un monogamia y por un monoteísmo, ¿no? Y por un ovni, un objeto venerado no identificado, cuando las comunidades indígenas eran dioses de sentidos. Ahí hay una discusión muy hermosa de observar sobre esto, que a veces produce urticaria porque es bastante sensible. Lo concreto es que ese oficio ha adquirido el campo de ser unas disciplinas y un juego de interdisciplinas. Ahí hay otro debate, colegas que hablan de la epistemología de la gestión cultural. Yo no llego hasta allá.
Me parece que la gestión cultural no tiene la lógica de ciencia. No. Eso de la construcción de las ciencias, entonces para eso existe la filosofía de las ciencias y los estudiosos en estos temas de cómo es que se construyen los epistemes, cómo es que se entiende la hermenéutica, cómo es que se entiende la heurística. Entonces hay que entrar a las reflexiones desde la filosofía de la ciencia para poder darle a esto un estatus de ese nivel. Pero eso no quiere decir de que sea un lenguaje menor, cuidado. Al contrario, es que lo que se está dando es un juego de relaciones interdisciplinares con los epistemes que sí tienen la antropología, la sociología, la filosofía, la economía. Esas son ciencias. Habrá algún día que de pronto en 100, 200 años la gestión cultural logre adquirir ese estatus. Porque, por ejemplo, en la administración también se habla de que es un problema disciplinar. Y entonces los franceses hablan de las ciencias de la gestión. Así que se pronuncia, ciencias de la gestión. Entonces, ciencias de la gestión. Pero en Colombia y en el anglosajón no se habla de ciencias de la gestión, sino que se habla del management. Nosotros somos muy gringuetes en este tema. Entonces, pienso de que ese es otro campo para discutirlo muy agradablemente y invitar a algunos colegas filósofos, antropólogos como Catalina, a unos sociólogos a un debate sobre el problema disciplinar o interdisciplinar que implica la gestión cultural. Muchas gracias, yo me retiro, los dejo, saludo a todos y nos vemos próximamente. De acuerdo, muchas gracias a todos. Maestro, muchas gracias por los 10 minuticos de más y por todo este conocimiento que nos ha dado a todos estos gestores en formación. Johanna, Germán. Muchas gracias a todos. Muy buena la invitación, mucho que contar, mucho que hablar. Germán, y la respuesta retos como siempre. Hay un acuerdo frente a lo que exige reconocer si es la gestión cultural una ciencia. Y ese acuerdo pasa por muchas cosas que no estamos haciendo. Si debiéramos hacerlas o no debiéramos hacerlas es parte de la discusión. Pero en eso coincido con Winston en lo que se requiere para hablar de ciencia desde la gestión cultural. Sí, podemos plantear modelos, metodologías que construimos desde la práctica, modelos desde la gestión cultural. Nos nutrimos de prácticas culturales y de prácticas artísticas. Y ese ejercicio de la escritura, del constructo, como lo señalaba Winston, es algo que nos falta y lo tenemos en algunas líneas. Entonces Uy, se cortó. No, se está cortando, no se oye bien, Johanna. No sé. Bueno, ¿les parece? Sí. Abrazos a todos y chao. Ya Winston cerró, por eso me estaba despidiendo. No, yo era el que me iba a quitar, pero ya me voy. Chao. Un abrazo y sigo pendiente de que nos dialoguemos. Winston iba a cerrar, Germán, una despedida acá para todos los seguidores, que ahí vi mucha gente conectada a la Antioquia, ¿cierto? Muchas gracias y un saludo a todos mis colegas, amigos, estudiantes, compañeros. No mencioné nombres de un montón de gente que hay detrás de estos programas, porque el problema de las listas es que siempre queda faltando alguno. Le agradezco muy especialmente a mi colega Morelia Mesa. Ella es la directora, coordinadora del pregrado. Yo trabajo en el posgrado. Efectivamente, a una cantidad de gente que hay detrás, a los que están acá asistiendo, muchísimas gracias. Y estoy de acuerdo completamente con Winston. Yo creo que nos falta 200 años más o menos, de 200 años y medio para hablar de la gestión cultural como ciencia. Yo creo que eso es un tema todavía que falta mucho que recorrer. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, gracias, Nico. Sandra, cerramos entonces. A todos, muchas gracias. Sí, no, agradecerles a todos, agradecerles a quienes estuvieron haciendo comentarios, preguntas de muchos lugares del país, de mucha cercanía con nosotros o tal vez sin conocerlos, pero fue muy interesante este diálogo, fue muy bueno sentirnos un poco más cerca a través de estas pantallas. Como dice Germán, hay muchas personas a las que nos saludamos,
pero sabemos que logramos hasta lo que fue posible generar un diálogo entre nosotros y quienes nos siguieron. Y eso me parece interesante y me parece que estamos en una sintonía y en una apuesta frente a la gestión cultural que, como dice Johanna, tiene muchos retos. Y cuando hay muchos retos, hay mucho trabajo y eso es muy interesante. Bueno, así muchas gracias a todos, muchas gracias compañeras, compañeros, nos vemos por ahí cuando podamos abrazarnos, cuando podamos hacer ese encuentro en un conversatorio de la presencialidad con todos estos gestores que nos escribieron, y eso para mí es muy importante porque estamos respondiéndole a la comunidad y a los gestores y a los artistas que estamos aquí, que la academia está aquí, que estamos formando gestores en campo, porque también hay que formar esos gestores que se piensan, que se sientan en el escritorio, son muy necesarios. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Nico, gracias, Sonamos Latinoamérica Antioquia, que estén muy bien, hasta luego. Adiós, gracias. Sí, muchas gracias entonces a todos y todas los invitados que estuvieron en esta sexta conversación Latinoamérica sin fronteras. Más de promedio 100 personas conectadas, un número muy importante, y la grabación va a quedar acá, va a quedar en YouTube, y la próxima semana vamos a continuar con el séptimo conversatorio Latinoamérica sin fronteras, en donde el tema principal va a ser cómo suena Latinoamérica, pero desde las perillas, desde el sonido, ¿cierto? De esta actividad, este músico o este miembro de la música que está detrás de la escena, ¿cierto? Está perillando. Tenemos invitado a César Díaz Sepúlveda de Inti Illimani, Chile, a Iván Barrientos de Los Jarcas, Bolivia, y a Uber Vélez representando a Colombia. ¿Cómo suena Latinoamérica? Desde las perillas, una mirada del sonido en vivo y el estudio. Así que los esperamos el próximo lunes a las 8 p.m. Colombia en este mismo lugar. Nos vemos y muchas gracias.